yo me quería sumar a esto en apoyo a esa inquietud de Beto, con lo que más o menos por ahí hago de vez en cuando, a solas, en casa, alguna vez en público, que es cantar. Y les voy a cantar un tema de Laria Blasque para iniciar este lugar, este contexto tan cálido, en compañía de mi amigo Julio Ferro, que es un maestro de la guitarra y para quien pido un aplauso. El tema que vamos a cantar, que vamos a interpretar los dos, se llama El corazón al sur y es de Laria Blasque. Yo lo elegí porque la palabra, las letras, la poesía de ese tango es maravilloso, y para todos los que vivieron en el barrio obrero, para los que vivimos en otros barrios, seguramente les va a llegar al corazón y se van a sentir identificados con un montón de cositas que dice la canción, que más o menos se cantaría, a ver, Julia, así. Nací en un barrio donde el lujo fue un altur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Después la infancia, la templanza me forjó, y así la vida mil caminos me tendió, y supe el manga tiene el taúd, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi infancia fue una planta de jazmín, las sombras de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi infancia fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, soy un argentino. Ahora sé que la distancia no es real, me encuentro en este mundo cardenal, volviendo a la niñez desde la luz, poniendo siempre el corazón mirando al sur. Mi infancia fue una planta de jazmín, las sombras de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi infancia fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Escuela número 1 me dio la posibilidad de terminar la primaria, y el guión me dio la posibilidad de ser bachiller nacional. Con estas herramientas arranqué.
A los 18 años me fui a Estudiantes de La Plata a jugar al fútbol. Llegó hasta la cuarta, había un partido en tercera y la situación era que querían que fuesen mejores. Por lo tanto, ahí se terminó la campaña. Servicio militar, y como ya me había independizado económicamente, cuando salí del servicio militar, lo primero que intenté hacer fue buscar un trabajo. Ese trabajo llegó en un banco en Buenos Aires. Viví 22, 23 años en Capital, fui ascendiendo en la línea bancaria, llegué a ser gerente de crédito del Citibank y de la Banca Nacional del Laboro, y después de la banca, 1 año y medio sin trabajar. Los italianos habían decidido que no querían más gerentes argentinos y un día me echaron a 5. Fue duro, pero había que seguir saliendo. 1 año y medio que hice un montón de otras cosas y me fui a vivir a La Plata, donde puse una empresa de la parte informática, era un mayorista en la parte del cable, la parte dura de los equipos. Ahí me permitió el grano y volví por amor a Silvia. Muy bien, ese aplaudo yo. Un noviazgo fugaz cuando tenía 13 años Silvia, yo 17, y bueno, nos encontramos muchos años después. Una familia bien ensamblada, felices de tener nietos, no en común porque no pueden serlo, pero vivimos de esa forma. Y ahora quiero hacer un agradecimiento, además de ustedes, a Clarita, que fue la persona que nos habilitó a muchos a poder tener una historia con Belgrano. El taller de historia del museo es muy interesante, nos permite revivir un montón de cosas que muchos no conocíamos o que algunos se había olvidado. En mi caso pude leer un montón de libros de gente que ha escrito sobre Belgrano. Bueno, acá está Ricardo, está Claudio, Cacho Ramallo no está más, Alfredo Múlgura. Y Múlgura me permitió ver dónde estaba la casa de mi abuelo cuando nació. Alfredo Múlgura, un hombre, para hacer un paréntesis, Alfredo Múlgura, un hombre que no era oriundo de General Belgrano, y que era un hombre de ranchos, que amaba a este pueblo y que participó de cosas muy pero muy importantes como la creación del museo, que hoy es el Museo de General Belgrano, que lleva su nombre, que tuvo que ver en la formación o la concreción del grupo tradicionalista, el Rotary Club, bueno, infinidad de cosas. Alfredo fue un hombre tan inquieto y permite esto que Clarita les da la oportunidad en este taller y que participa ya también, de llegar a estas investigaciones que después se van concretando en esta. Eso nos permitió ver, por ejemplo, que el apellido nuestro, del cual Ricky comparte, somos de la primera etapa de General Belgrano, se nació con General Belgrano. Bueno, mis compañeros de taller, a María, a Marta, a Omar, a Sara Gutiérrez, a Ricardo, a Omar, que fuimos los que estuvimos hace casi 2 años cuando empecé a escribir esto. Después se han agregado algunas otras personas, pero esos fueron, durante la investigación me ayudaron mucho a poder reunir datos, lo mismo que las vecinas amigas del barrio obrero, que tuve charlas con ellas, donde pudimos ver algunas cosas muy del barrio, o sea, anécdotas de cada uno, y cada uno aportaba la suya. Estuve con Gladys, con Negrita, con Carmen Almada, con Alicia Visitra, con Magdalena, todas aportaron algún datito. La parte del prólogo le escribí una pluma iluminada, que es mi cuñado Picho. Yo le pido que lean primero el libro y después el prólogo. ¿Qué dice Claudio? Y la parte que hizo el diseño fue Paula, la hija mayor de Silvia,
que nos favoreció el diseñador y aportó la tapa y el diseño del libro, cosa extraordinaria. Bueno, y fundamentalmente quiero agradecer al director de Cultura de Belgrano, Rodrigo Berté, porque nos posibilitó los fondos para poder editar el libro, cosa que es muy importante, porque escribirlo sin poderlo pasar, plasmar en el libro es imposible. Y bueno, y a toda la prensa de General Belgrano, que ha hecho de mí que viva una situación inédita en mí. Nunca estuve en los medios ni cosas por el estilo, y bueno, he estado en radios, en programas de televisión, los diarios o periódicos de Belgrano han fomentado que hoy estábamos acá, y es muy importante. Realmente es, para mí, totalmente inesperado, y emotivo. O sea, es una situación no esperada. Ojalá pueda repetir con otro. Ha sido muy bueno. Ya estamos en la parte comercial. Claro. Estamos pretendiendo salir de nuestra ruina económica a través de la pluma de viento. ¿Por qué escribí un libro? Es una pregunta que me hice siempre y que a veces tengo respuesta y a veces que me quedo corta con eso. Yo viví en el barrio obrero una vida plena, de juvenil, de niñez, muy buena, muy emotiva. Era una verdadera familia grande, con todas las casas. O sea, uno podía almorzar en la casa de cualquiera porque la situación así lo presentaba, no había que pedir permiso. Bueno, ya comenté, en el taller surgió un día una charla que se podía hacer con los barrios, y surgieron posibilidades y yo fui rápidamente a decir que iba a tratar de reunir información del barrio obrero. Nunca pensé que iba a poder escribirlo al libro, o sea, no es una situación que hubiese imaginado. Después con el tiempo se fue armando que se podía ir haciendo algo. Para eso tuvo que investigar, hubo que buscar relatos de amigos y todo eso. Y un tema que para mí me causó siempre una sensación distinta es que mi generación, en el barrio obrero, somos de los últimos que quedamos y no había nada escrito. Nadie va a poder contar la historia que nosotros vivimos. Y hoy te contás con la presencia de mucha de la gente que vivió en el barrio obrero en la época de José Basantibe, eras un nene. Ahora también es un nene. Claro, porque la mayoría de ellas todavía le dice Betito a Beto. Eso fue lo que me llevó en base a poder escribir esto. Que me parece que no puede llegar a tener importancia para no perder la raíz. No digo que esté bien escrito el libro, simplemente que lo que dice puede servirnos para acordarnos. Hay gente que escribe mucho mejor que yo. Hay algunas partecitas de ese libro que nos podría leer Silvia. Sí, yo ya lo leí y a mí realmente me encantó, sobre todo por la simpleza de la escritura y por lo que marca como emoción. Por ejemplo, hay una partecita que yo estoy segura que aquí va a haber alguien que se va a sentir conmovido, porque a mí me conmovió. Dice, la parte de salud también era un tema importante, como siempre lo ha sido. En esos tiempos el barrio parecía que estaba más lejos del centro del pueblo. Vivíamos sobre calles de tierra y el asfalto estaba 5 embarradas cuadras en el invierno. Había 3 farmacias en todo General Belgrano y estaban ubicadas en el centro. El hospital Juan E. de la Fuente nos quedaba a 10, 12 cuadras, pero en ese tiempo parecía mucho más. Entonces nuestra salvadora era China de Idiáquez. Enfermera del hospital Juan E. de la Fuente, pero por sobre todas las cosas nuestro ángel de la guarda. No tenía ni calendario ni reloj para aliviar a cualquier vecino, para venir a tu casa a aplicarte las inyecciones, tomarte la presión o aplicarte las olvidadas ventosas y curarte con su calidez y bondad. Imagino cómo sentís ese pedacito de ese párrafo, porque todo el libro habla de ese cariño
como Beto decía, eran como 22 familias que marcaban una sola, el amor entre los vecinos, que todos los que hemos vivido en barrios en Belgrano hemos tenido la suerte de vivir, pero ustedes quizás más, porque aquella distancia que había hasta el barrio obrero por algún tiempo hacía que todo tuviese que pasar en ese único lugar, porque el acceso para este lado se les hacía un poco difícil. Hay algunos datos de las chicas, Beto, contarles, de las chicas cuando venían a bailar. Bueno, son ellas. Las chicas, él cuenta acá en el libro, que las chicas se ponían repaquetas bonitas y venían de zapatitos, venían a bailar y traían sus zapatitos blancos, pero como toda la calle de tierra y a veces era barro, se ponían las botas de goma o los zapatos más viejos y venían caminando hasta el asfalto. Cuando llegaban al asfalto, que era por donde era la vieja casa del doctor Trota, y allí frente estaba la casa de Beator Martín, ellas se sacaban los zapatos embarrados, los guardaban detrás del paredoncito, se ponían los paquetes zapatos blancos y salían a bailar. Y a la vuelta del baile hacían lo mismo, se sacaban los zapatos blancos, los metían en la bolsita, ponían los embarrados y llegaban hasta el barrio obrero de nuevo. Pequeños detalles, pequeñas cosas que cuenta el libro, pero para quienes fueron protagonistas seguramente va a ser divertido y emocionante poderlo leer. Como esa, un montón de cosas. Entre otras, lo de Nicitra, la familia de Nicitra, que también, si me permiten, se lo voy a leer. El único teléfono de la otrora Unión Telefónica que hubo durante muchísimos años le pertenecía a la familia Nicitra, que era de la Casa 21. El número era el 81. Por si lo quieren jugar. Los Nicitra lo participaban en el uso a todos los vecinos, no hacían el pago, ¿no? En un ejercicio de solidaridad de buenos vecinos se adjudicaron la triste misión de ser los comunicadores del barrio de las malas noticias. Ver llegar a Pocha o alguna de las chicas corriendo era señal de que alguien te esperaba al otro lado de la línea o habían dejado algún mensaje, generalmente, reitero, noticias no pretendidas. Para los acontecimientos más afortunados estaba el correo y telecomunicaciones. Y como en todos los barrios, el cartero, que en esa época era Gregorio Hernández, el papá de Cabrera. Un personaje importante en aquella época de comunicaciones lentas. ¿Lo recuerdan? Este libro, como verán, está fundado sobre un montón de datos anecdóticos que van a ir encontrando. Por ejemplo, en esta foto que se ve, es el cumpleaños de Chanita Bruso, el cumpleaños en que están todas las mamás del barrio. Miren lo importante que eran todas las vecinas. Por ejemplo, está Rosa de Giorgi, Nelly de Beba Giorgi, Marta Ward, Porota Lorenzo de Bruso, Mimí de Cabello, Olga de Silva Pova, Gina Idiaque, Gladys Idiaque, Chanita y Alba Lacay de Bruso. Esto era. Pero esto tiene a su vez otra cosa, que es mi visión, porque cada uno tiene la suya y cada uno tendrá sus mayores experiencias. Hace pocos meses tuve la suerte de ir hasta Comodoro Rivadavia y le mostré la foto a Armando Silva Pova. Son las viejas que jugaban al chinchón, me dijo. Bueno, yo no me acordaba de eso, pero realmente después recordé que varias de ellas iban a jugar todas las tardes al chinchón a la casa de una. Se iban rotando, tomaban mate, seguramente, y seguían jugando. El libro en sí, además de esta parte de relato, tiene una parte de investigación, que es cómo se forma el barrio obrero, cómo era la vida en Argentina con relación a las viviendas. Hay algunos parámetros que decían que más del 60% de la población argentina era inquilina, fundamentalmente de los conventillos que estaban en la zona de La Boca, que obviamente se lograban porque el inmigrante llegaba en barco y era el punto más cercano que tenía. Además, ya los paisanos anteriores iban armando un poco la situación. Hay un quiebre en el mundo que es cuando una encíclica de León XIII que se llama Rerum Novarum es la que provoca el primer cambio, que era lo que realmente traducido quería decir el cambio de política. Era que las casas fuesen de la gente, no fuesen de las grandes corporaciones o de los grandes centros, y permitir que empezasen a capitalizarse las personas
a cambio de seguir pagando alquileres. Y es ahí donde crecen las primeras cooperativas de vivienda, como fue el Hogar Obrero, como vieron otras que fundamentalmente eran organizadas por los socialistas, eran los primeros, hasta que fueron arrancando con distintos motivos, que yo les recomiendo que lean el libro, que van a ser datos más sencillos, pero se basó eso como forma de empezar a instrumentar el cambio de vivienda. Recién, hasta el 43, que hay una revolución, digamos, se empieza a armar un sistema. Primero fueron con recaudación de las carreras de caballo, una parte de eso pasaba a la recaudación por la vivienda, pero no tuvo éxito. Recién, en el segundo plan quinquenal de Perón es cuando se empiezan a hacer los barrios obreros. En ese momento se llamaban barrios de casas baratas y que tenían una frase, un eslogan que era una vivienda para cada familia y cada familia en su casa. Eso fue lo que posibilitó que el banco hipotecario fuese quien daba los fondos para que se empezasen a construir los barrios obreros, que hay en casi toda la provincia de Buenos Aires, en casi todos los partidos. General Belgrano fue uno de los primeros que tuvo eso y tuvo Morón, San Miguel, 146 fueron los barrios que se hicieron en ese momento. Todo eso fue permitiendo cambiar un poco el sistema. Después hay una referencia a lo que fue la construcción del barrio obrero en General Belgrano. Aquí hay dos hijas de personas que tuvieron mucho que ver en eso, que fueron Taberna y Basílico. Fueron de los precursores del barrio, fueron los que participaron en la primera comisión que ubicó el lugar. No, pero las tierras eran... Las tierras eran de García Cañas, era la que tenían estación de servicio en aquel momento, el almacén mayorista. Eso fue uno de los primeros formas hasta que se fue organizando. Después cuento cómo fue la entrega de las casas. O sea, fue una inscripción en el municipio que se requerían de ciertas condiciones, tener trabajo, vivir en Belgrano, no tener antecedentes políticos ni policiales, y era la manito en una caja, se sacaba una bolilla. La que tenía del 1 al 22 era el dueño de esa casa, esa quedaba adjudicada. El que sacaba blanco no tenía esa casa. Bueno, el barrio en ese momento se empieza a formar y se logran rápidamente personas que se van a vivir una vez que terminado, que fue casi 4 años duró el periodo de construcción. La construcción de esa casa fueron muy lindas, todavía están viviendo mucha gente. Gladys sigue viviendo en la casa esa, piso, Magdalena también, y creo que no hay más que viven en el barrio. Sí, y Negrita. Las casas eran de piso de parquet, techo de madera con tirantes a la vista, techo de tejas, estaban preparadas con las cañerías para agua fría y caliente y con las cañerías para el gas natural, que en el barrio obrero llegó 40 años después de haber sido construidas las casas. ¿En qué año se construyeron? Entre el 49 y el 53. Y bueno, de esa adjudicación que le contaba, hubieron 2 personas que rechazaron la casa porque quedaba muy lejos del pueblo. Era otra visión de la situación. Y hubieron 2 casas que no se entregaron en el año 53, que fueron la de Tupser y la de mis padres, que fueron entregadas en 1954. En casa, o sea que la última familia que llegó al barrio, que era la nuestra, llegó el 20 de marzo de 1954. Ahí empezó a terminarse el barrio. El barrio tenía el primer nombre del barrio era el 17 de octubre, después de la Revolución Libertadores se cambió por Villa General Belgrano, lo que trajo muchos problemas con la parte comunicacional, porque
cerca de Seiza había otro barrio con el mismo nombre y otro en Córdoba. Entonces no era extraño recibir una carta. En mi casa era, no me acuerdo si era Juan Carlos o José Luis García, pero vivía en La Matanza. Llegaba la carta, se la devolvíamos al cartero y salía de nuevo para el otro lado. Bueno, eso básicamente es la construcción y la vivienda. Hubieron 5 familias que se fueron a vivir sin tener la luz eléctrica disponible. O sea, claro, hubieron 5 de ellos y que usaban los faroles a querosén como para iluminarse. Hasta en aquel momento... Tan importante que era tener tu propia casa, la ansiedad, claro, de estar en tu casa nueva. Claro, eso era una necesidad. Y bueno, ahí en el momento de la entrega de las casas, viene un ministro, hace una arenga importante, invita a los dueños de las casas a que abran las casas para que los que estaban visitándolas pudiesen verlas por dentro, y fueron muchos estudiantes que fueron en ese momento. Estas casas las empezó a hacer, o sea, la parte de licitación y todo, el papá de Magdalena, Carlos. Y cuando las entrega Domingo González, quien lo había sucedido en la intendencia. Después, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la cancha de fútbol, que fue un verdadero salón de uso múltiple, servía para todo, para cazar mariposas, para levantar barrilete, para jugar a la bolita, para jugar al fútbol, para prender la fogata de San Juan y San Pedro, todo se hacía en la cancha. Eso nos trae como consecuencia que en el año 66 o 65 se inicia el barrio que está enfrente y se nos rompe la cancha. Fue como una puñalada en el corazón. No podíamos vivir sin la cancha. En esa cancha, el mismo barrio al principio tenía una comisión barrial, una comisión de fomento, y había organizado un equipo de fútbol que era el Club Barrio Obrero. Los resultados fueron magros. Varios perdidos y 2 empates. Glorioso ante el Fortín y el Social, que eran los clubes grandes que había en Belgrano. El comercio fue, no había comercio adentro del barrio. Se hizo con comercios, con vendedores ambulantes y algún que otro negocio que estaba afuera, el caso del señor Barragán, que era don Gallareta, que tenía una particularidad de hablar muy ligero, no se le entendía nada, y que después él abría el negocio a la tarde, a las 4 de la tarde, pero no atendía al público hasta las 4:30, que era cuando terminaba la obra de radioteatro de Héctor Bato. Hasta que no se terminase el radionovela, no se atendía nada, y podían estar todos esperando y él seguía cantando. Y los vendedores ambulantes se acercaban. Ambulantes no, eran los comerciantes que les acercaban. Claro, que acercaban cosas, o sea, había de todo calibre, verduleros, lecheros, los famosos verduleros. Los verduleros fueron los más famosos. Los más famosos, yo me acuerdo. Y después don Samuel, que era el que vendía todo el blanco para las casas, y el que yo recuerdo con un cariño especial, Pastelito Pereira. Yo se lo voy a contar. Pastelito Pereira cuenta en el libro, el autor, que se acercaba a jugar a la pelota porque le encantaba engancharse con el resto de los chicos de su edad, un poquito más chicos, a jugar en esa cancha. Y tenía unas valijas de cartón. La llevó en una bicicleta, una valija grande atrás y una adelante. Los que no lo recuerdan, vendía hilos de coser, lo que vos quisieras, era como una caja de Pandora. Abría y no sabía lo que había. Claro, podía vender una camisa, pero lo más importante, ¿cuál era? Cuando iba, ¿qué hacía? Jugar al fútbol. ¿Cómo se llamaba? Juan Antonio. Juan Antonio dice que dejaba la valija detrás del arco y empezaba el partido, como decía Beto, cuando salía el sol, y se iba cuando se terminaba el sol.
Entonces se olvidaba que su misión ese día era vender para llevar un peso a la familia. Dejaba la valija ahí y jugaba todo el día. Después subía la valija nueva y se iba con sus magros ingresos, que era, te diría, casi ninguno, pero feliz de haber estado jugando Seguro. Y lo mismo ocurría con Matera Barnechea, que era quien vendía el imparcial. Los que recibían el imparcial los miércoles y los sábados, antes de pasar por el barrio obrero, lo leían en horario normal, nosotros lo leían en horario nocturno. Porque también jugaba fútbol. También se quedaban en la misma posición. En el deporte hubieron varias personas que se destacaron, algunos jugaron en el combinado de Belgrano, hubieron algunos otros que tuvieron posibilidad de salir inclusive al exterior a jugar al fútbol. Beto Almada fue un campeonísimo para nosotros en la bicicleta. Porque eso también habla del sentimiento de pertenencia de todos ellos con sus chicos, con su gente, con los éxitos y los fracasos que le tocaba a cada familia. Se vivía como propio. Si uno salía al exterior a jugar al fútbol, era el orgullo del barrio obrero. Si uno corría en bicicleta y se destacaba... Sobre todo si ganaba. Lo conocemos más. Y bueno, eso se fue, digamos, fue la parte que era el barrio, el relato. Después ocurrieron algunos hechos muy importantes, que fueron el derrocamiento de Perón. El derrocamiento de Perón para el barrio obrero fue una puñalada en el corazón. Todo el mundo pensaba, porque los comentarios así lo decían, que iban a subir las cuotas de las casas, que te iban a echar, que iba a venir la Libertadora a revisar las casas, que no hubiese nada que tuviese que ver con una foto de Perón o de Evita. Y era época en que no se podía hablar de Perón, que estaba exiliado en Paraguay, y recuerdo, yo era muy chico, tendría 4 o 5 años, pero estábamos en la calle todo el día. Entonces pasear por cualquiera de esas calles era como escuchar una cadena nacional de Radio Colonia con Ariel Delgado, que daba las noticias y no había ninguna alentadora para el lado nuestro, eran todas malas. Es así. Después viene la parte del barrio arquitectura, que creo que es lo que termina por cambiar la parte social del barrio. Ya el vecino tenía otros vecinos, ya no era lo mismo, ya se había perdido un centro de conexión que era la cancha de fútbol, o sea, era distinto, ya no era lo mismo, ya había muchos más vecinos, participaban de otra cosa que después se fueron integrando y que después también sucedió que se empezaron a vender las casas, se empezaron a cambiar los propietarios y se fue perdiendo esa historia. Quedan casas todavía, y bueno, pero son las menos en poder de los viejos propietarios. Y lo último que explico ahí un poco es la confección o la construcción de la salita de salud, que fue una necesidad imperiosa desde siempre, pero ya habían pasado muchos años más. Había intendente, yo no recuerdo bien si era Ricardo Calegari o Ricardo Buirás, uno de los dos. Calegari. Y bueno, eso fue un hecho que sirvió de mucho, o sea, una salida a la salud muy importante y muy al alcance de la mano. Básicamente es eso. No sé si he sido claro, les pido disculpas por los cortes, con la ayuda de Silvia creo que pudimos zafar. Bueno, zafamos porque todo nace desde el corazón, desde el amor, desde el afecto, que fue lo que impulsó a Beto a escribir esta parte de su vida y compartirla con todos ustedes. Entonces, por nuestra parte... Y hay una parte que no estoy a la altura de ello, pero es muy importante que se acerquen al museo. El museo necesita de socios, necesita de gente que venga a leer, que venga a poder ofrecer algo, a colaborar, a escribir algo o a leer la historia de Belgrano. Lo que no podamos bajar de nosotros hacia nuestros hijos, nuestros nietos, se pierde. Esto es irremediable. Por suerte está Ricardo, que escribió unos cuantos libros, Claudio Martínez escribió un libro que me encanta, realmente me gustó muchísimo, sobre la historia de la música en Belgrano.
ya es un libro mucho más importante que este que he escrito yo, que tiene 10 tomos, Claudio, ¿no? 400 hojas. Son 450 hojas. Este lo van a leer en una hora, el tuyo en un año. Este es para la cartera de la dama. Claro, es breve. Bueno, realmente, si ustedes quieren hacerme alguna pregunta que les pueda contestar, encantadísimo. ¿Sabés de qué parte vos no me contaste? Que me parece importante porque también habla de la realidad socioeconómica y política, es la del dinero que pagamos Claro. por las cuotas y cómo son. Las cuotas se pagaban 95 pesos por mes, todas las cuotas. Inclusive ahí en el libro hay una fotito de una factura que me sacó Negrita, que marca que era después de la ley 1888, eran 95 centavos. Yo iba al Mañasco, iba a pagar las cuotas al Banco Provincia y Ernesto Blucia me sellaba y me lo devolvía y no me tomaba la plata porque era más costoso para él abrir el cajón que decir que le faltaban 95 centavos. Era una realidad. Y en esas casas también el costo total fue de 27.500 pesos, pagados en 30 años. Había una parte que era muy importante desde el punto de vista social y de la vivienda en sí, que fue uno de los primeros casos donde había un seguro de vida. En caso de fallecimiento del titular, la deuda quedaba cancelada. Toda una novedad para los tiempos. En esa época no existía esa posibilidad, existió 20 años después o 30 años después. Nosotros desgraciadamente tuvimos que usar esa cláusula y bueno, nos posibilitó tener la escritura en poco tiempo. 22 años. Sí, fue muy... Después de todo este resumen, si yo multiplicaba lo que pagaron las casas por la cantidad de casas y lo comparaba con lo que había sido licitado la empresa Pitatore, que fue la que hizo, me faltan como 300.000 pesos, 350.000 pesos, que no encontré en ningún lugar que me pudiese decir qué se hizo. O sea, se pagó menos. Claro, lo que seguramente ha sucedido es que hubo un subsidio para la empresa para favorecer a los compradores, creo que debe haber sido esa, o que se utilizó para la infraestructura del barrio. No había calle, no había luz, no había nada, debe estar seguramente en uno de esos dos rubros la diferencia. Pero bueno, yo no pude saber de dónde estaba. Y en esa época yo también hago un estado de situación sobre qué cosas pasaban en el mundo, en Argentina y en Belgrano en esa época. En el mundo se fundaba la OTAN, por ejemplo. Rusia hizo explotar la primera bomba atómica. En la Argentina se creaba la televisión. En el año 51 fueron las primeras emisiones que tuvo televisión en Argentina. Hubieron importantísimos cambios en la Constitución argentina en el año 49, que es un poco el pilar también de la confección de las casas, con la educación libre y gratuita en las universidades, la patria potestad, hay una parte de todo lo que eran temas del trabajo, donde se establecía las vacaciones, el aguinaldo, tantas horas de trabajo de acuerdo a distintas categorías de trabajo. Y en Belgrano había 4 o 5 cosas que eran distintas. Unas se construyeron la escuela número 10 y el Banco Nación. Se inició el parque del Balneario Nuevo, que hoy es el Mateo Bruso. Y hubo algo que ya no existe, que fue un duelo a sable entre Mario Olivari y Daniel Ferrer, que eran tenían divergencias por el poder del partido político y lo resolvieron de esa forma. Creo que no quedó nada, no hubo ni ganadores ni perdedores, pero fue después del segundo round ganada la pelea. Así que eso es todo lo que... Bueno, la verdad que el cuento es bonito,
el libro les va a encantar, y lo que Beto no ha dicho, y yo me voy a tomar el atrevimiento de decir, que con la venta de este libro, que es absolutamente a favor de las arcas de este museo municipal Alfredo Enrique Múlgura, lo van a dejar como un depósito, todo lo que se pueda recaudar con él, con un depósito que, para que tenga el fin total y absoluto de colaborar con aquellos que tengan las mismas inquietudes que tuvo Beto en este momento, o que tengan otros, o con todo aquello que la directora de este museo, que hace tantas cosas bonitas y tan importantes para General Belgrano y sus habitantes, puedan llevar a cabo. Así que cuando ustedes quieran obtener uno de estos libritos, Clara va a ser la responsable y los libros van a estar acá, ¿no? Bueno, señoras, señores, les agradecemos profundamente, y si no hay ninguna pregunta al autor, que no lo emocione mucho, vamos a dar por terminada este pequeño encuentro con todos ustedes. Muchísimas gracias. Le agradezco a todos que hayan venido. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into